Bueno, la clase de ahora corresponde a cadena simpática cervical. No es un tema difícil, es un tema relativamente fácil. La cadena simpática cervical ya habíamos mencionado en algunas oportunidades durante las clases presenciales, ¿verdad? Eh, y me imagino que ya están teniendo una pequeña noción de estos nervios que se encuentran en la región cervical. Bueno. La cadena simpática cervical se encuentra compuesta por tres ganglios en total, ¿sí? Se llama ganglio cervical superior, ¿sí? Este es el superior. Aquí el ganglio cervical medio y el ganglio cervical inferior, que era especial, que ya hablamos mucho de este ganglio, principalmente en los primeros parciales. Bueno, entre los tres ganglios, normalmente el ganglio cervical medio es inconstante, o sea, puede faltar en algunas oportunidades. ¿De dónde a dónde se extiende la cadena simpática? Se extiende aquí, desde la base de lo que sería el cráneo, hasta la parte superior del tórax, hasta la abertura superior, el orificio torácico superior. Hasta ahí, desde la base hasta el orificio torácico superior. Bueno, primeramente tienen que saber que estos ganglios resultan de la fusión de nervios espinales, ¿sí? Por ejemplo, les mostraría aquí. Este aquí sería el ganglio cervical superior. Para formar el ganglio cervical superior se unen ganglios cervicales de C1, C2, C3 y C4, ¿sí? Aquí realmente lo que ocurrió es que estos ganglios de C1 a C4 se unieron para formar el ganglio cervical superior, ¿sí? Para formar el ganglio cervical medio se unieron dos ganglios, los dos siguientes que serían C5 y C6, ¿ok? Y por último, para formar el ganglio cervical inferior, los últimos dos que serían C7 y C8, ¿sí? Entonces, estos ganglios cervicales superior, medio e inferior resulta de la unión de otros pequeños ganglios, ¿ok? Muy bien. Entre todos, como están viendo, el de mayor tamaño correspondería al ganglio cervical superior, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de estos ganglios? De los ganglios cervicales, lo que más tenemos que saber es dónde se localiza, con qué arteria normalmente se relaciona, ¿sí? Y alguna que otra rama importante que puede originar, ¿ok? Bueno, el mayor de todos es este. Este es el ganglio cervical superior, ¿sí? Este ganglio cervical superior tiene aproximadamente entre 5 a 6 centímetros, ¿ok? Entre 5 a 6 centímetros. Es el mayor de todos. Y se encuentra normalmente en un espacio que se llama espacio retroestilio. En la clase de arterias del tórax, yo les había mencionado, perdón, en arterias del cuello realmente, les había mencionado de un diafragma que se llamaba diafragma estilio, aquí, que encontramos en esta región aquí, formado por tres músculos, dos ligamentos, se llama diafragma estilio. El espacio que se encuentra atrás del diafragma estilio, o sea, en esta región aquí, es conocido como espacio retroestilio. ¿Sí? Espacio retroestilio. Entonces, ¿dónde se localiza nuestro ganglio cervical superior? En el espacio retroestilio, que es el espacio que se encuentra atrás del diafragma estilio. ¿Sí? Entonces se encuentra en esta región. Repito de nuevo, aquí normalmente tenemos un diafragma que se llama diafragma estilio. E o espaço que está aqui por trás do diafragma estíleo, essa parte, é reconhecido como espaço retroestíleo. E nesse lugar é onde a gente vai encontrar nosso gânglio cervical superior. ¿Sí? Entonces, el ganglio cervical superior se encuentra en el espacio retroestíleo. ¿Cuánto tiene? Entre 5 a 6 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Normalmente esta arteria se relaciona, perdón, este ganglio se relaciona con esta arteria. Esta arteria que estamos viendo aqui é a artéria carótida interna, ¿sí? Se encontra grudado praticamente a essa artéria carótida interna, ok? Se encontra do ladinho, ¿sí? Então, isso aí é importante que saibam. Hasta ahora, entonces, el ganglio cervical superior es el mayor de todos, tiene entre 5 a 6 centímetros, se encuentra en el espacio retroestilio en relación con la arteria carótida interna, ¿sí? Dos ramas importantes que quiero que sepan. Esta rama aquí se llama ramo carotidio interno. Es importante que sepan.
Es una rama que normalmente se origina de esta parte del ganglio. Se llama polo superior, ¿sí? Aquí do polo superior, ¿sí? Da extremidad superior, se origina un nervo carotídeo interno, ¿sí? Ese nervo aquí va a entrar, va a seguir a carótida interna y va a entrar dentro del cráneo, ¿sí? Inerva toda a vasculatura que encontramos aí na parte interna, então é importante, tá bom? Depois temos outro nervo, esse aqui, que se llama ramo carotídeo externo, ¿sí? El ramo carotídeo externo é um ramo que normalmente inerva. Estão vendo que está indo para onde? Para a bifurcação carotídea, né? Então inerva o quê? Inerva o glomus carotídeo, ¿sí? Inerva o glomus carotídeo, ¿sí? Este es importante. Entonces, ese nervio es el nervio carotídeo externo. Y ese nervio carotídeo externo inerva normalmente el parche do glomus carotídeo, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Vamos a ver ahora el ganglio cervical medio. El ganglio cervical medio, este aquí recuerden que es inconstante, puede faltar, sí, inconstante. Ese ganglio cervical medio normalmente se encuentra en relación con el paquete vasculonervioso del cuello, se encuentra por trás do paquete vasculonervioso do cuello. E normalmente está em relação justamente com essa artéria aqui. Essa artéria que vocês estão vendo aqui é a artéria tiroide inferior, ¿sí? Então, ganglio cervical medio, vamos a aproximar un poco más para observar mejor. Este ganglio cervical medio se encuentra atrás del paquete vasculonervioso del cuello, ¿sí? Se encuentra específicamente a la altura de una arteria, que es la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Recuerden que es un nervio inconstante, un ganglio inconstante, ¿sí? Quando falta, aqui normalmente as fibras do tronco simpático rodeiam a tiroide inferior, sim? Passa ao redor dela, rodeiam a tiroide inferior. Isso aí é chamado de asa de Drobnik, sim? Asa de Drobnik, dessa forma aqui. Quando falta, né? Eles rodeiam assim, passam ao redor. Se essa aqui é a nossa artéria, passam ao redor assim, sim? Então se chama asa de Drobnik. Muy bien. Y por último, vamos a ver el ganglio cervical inferior. El ganglio cervical inferior, ¿dónde se encuentra? ¿Con qué se relaciona? Este es el ganglio cervical inferior. Ese ganglio cervical inferior, recuerden que puede estar unido con el primer ganglio torácico, aquí con este. Ese primer ganglio torácico, ¿sí? T1, voy a colocar aquí. Cuando se juntan, forman un ganglio que se llama ganglio estrellado. ¿Sí? Ganglio estrellado, ¿sí? Estrellado, ¿sí? También puede ser llamado de ganglio cérvico-torácico. Cérvico-torácico. Ganglio estrellado o ganglio cérvico-torácico. Este ganglio se forma en el 75% de los casos, ¿sí? En el 75% de los casos. Este es el ganglio cérvico-torácico. Cuando se une cervical inferior con el primer ganglio torácico. ¿Dónde vamos a encontrar el ganglio cervical inferior? El ganglio cervical inferior se encuentra por cima y por trás da cúpula pleural. Esse espaço por cima e por trás da cúpula pleural chamamos de espaço suprarretropleural. ¿Sí? Se llama espacio o fosa suprarretropleural. ¿Sí? Vou mostrar aqui. Aqui. Aquí no da, aquí sí. Aquí vamos a observar aquí la cúpula pleural. Recuerden que es por arriba la la segunda costilla. Este es nuestro ganglio, ¿sí? Este ganglio, aquí sería el ganglio estrellado realmente, porque es la unión, se encuentra acima y también un poco por trás de la cúpula pleural. O espaço esse aqui é chamado de espaço ou fossa suprarretropleural. E aí é onde se encontra nosso ganglio, ok? Lembrem, onde se encontra o ganglio estrelado, ou podemos falar também quando não estão juntos, ganglio cervical inferior, se encontra en el espacio suprarretropleural, ¿sí? ¿Y se relaciona con qué? ¿Con qué arteria? Con esa arteria aquí. Esta arteria es la arteria vertebral.
¿sí? Se relaciona con la arteria vertebral. Importante, se relaciona con la arteria vertebral. Aquí dá para ver que praticamente abraça a arteria vertebral, estão vendo? Sim, então, isso aí é importante. Bueno, uma última coisa. Ramas. Quero que lembrem de uma rama que origina o gânglio cervical inferior. Obviamente, leiam tudo, mas esse aqui. Nervio vertebral o nervio de François Frank. ¿Sí? El nervio vertebral es rama del ganglio cervical inferior. El nervio vertebral es una rama del ganglio cervical inferior. Então, fazendo um resumo rápido, o que temos que saber aqui? Tenemos tres ganglios, cervical superior, medio, inferior. Superior se encuentra en el espacio retroestilio. Tiene 5 a 6 centímetros. Se encuentra en relación con la carótida interna. ¿Sí? Origina ramas que se llama carotidio interno, carotidio externo. Ganglio cervical medio, inconstante. Se encuentra atrás del paquete vasculonervioso del cuello. A nivel de la arteria tiroide inferior. Se relaciona con la tiroide inferior. ¿Sí? Es inconstante. Cuando falta, forma el asa de Dropnik, que rodeia, é uma fibra que rodeia a arteria tiroide inferior. Esa es el asa de Dropnik. Y por último, ganglio cervical inferior. Cuando, cuando tenemos el ganglio cervical inferior constante, él se une con el primer ganglio torácico, ¿sí? Y forma el ganglio estrellado. 75% de los casos encontramos ganglio estrellado. Ese ganglio cervical inferior se encuentra en el espacio suprarretropleural, ¿sí? Abraça praticamente la arteria vertebral e origina uma rama muito importante que é o nervo vertebral, tá bom? Isso é o que devem saber dos ganglios cervicais. Aqui dá para ver o nervo vertebral, tá bom? Esse aqui, que é rama del ganglio cervical inferior. Recuerden que forma el ganglio estrellado, ¿sí? Eso deben saber sobre la cadena simpática cervical.